En tus promesas tengo toda mi esperanza. Y soy feliz por el abrazo de tu gracia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Efesios 4:13. Buenos días, los saludo hoy 22 de octubre, mes de la Biblia. Eres tú todo lo que me llena y sé que puedo confiar en ti. Escucharte me hace vivir. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Continuamos el enfoque en la iglesia. Nos corresponde el tema Un solo y nuevo hombre. Escucharte me hace vivir. Tu palabra es mi guía. En esta mañana continuamos nuestro enfoque con el tema general, la iglesia, y nos corresponde específicamente este tema que pienso que es lo más elevado que podemos encontrar en toda la escritura acerca de la iglesia. Un solo y nuevo hombre. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque hemos podido exaltar tu nombre. Somos uno contigo, Señor. Nuestro corazón está abierto para ti. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estar delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Inicialmente te invito a que abras tu Biblia en Génesis capítulo 1, primer capítulo de la Biblia. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Dice en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vamos a detenernos allí. El verso 26 nos muestra el propósito por el cual el Señor creó al hombre. Desde el primer capítulo de la Biblia el Señor ya expresa el propósito que tuvo para crearnos. Él creó al hombre para que nosotros, teniendo su imagen y semejanza, reinemos sobre la tierra y sus recursos. Básicamente, en resumen, es para eso que nos creó. Para eso creó al hombre. Si nosotros necesitamos una definición de hombre, no vayamos en la filosofía. El año pasado, una y otra vez vimos cómo el apóstol Pablo le escribe a los colosenses para desacreditar sin ningún miramiento, desacreditar la filosofía. Y no solamente la filosofía, sino la cultura también. Nosotros en Occidente somos muy dados a copiar la filosofía y a copiar la cultura. Y eso nos hace un daño terrible porque no nos damos cuenta y ya estamos remedando, ya estamos imitando cosas, valores, repitiendo como loritos lo que vemos en redes sociales. De pronto no es su caso, pero de pronto sí es el caso de la persona que tiene ahí al lado. Tengamos cuidado con la cultura y la filosofía. Les recomiendo mucho estudiar en oración la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Él nos dice abiertamente por qué debemos desechar la filosofía y la cultura. Y hoy vamos a tocar un poquito al respecto. Pero si necesitamos una definición de qué es un hombre, vayamos al autor, al que lo creó.
El Señor fue el que lo creó. En su palabra Él nos dice qué es un hombre y para qué es un hombre. Particularmente lo podemos encontrar en los 5 primeros capítulos de Génesis. Y si de pronto le parece muy larga la tarea, le recomiendo que lo haga en orden, capítulo 1 y capítulo 2. Creo que cuando llegue al capítulo 2, cuando lea todo el capítulo 2, le van a dar ganas y va a tener el impulso para llegar hasta el capítulo 5. Pero a la altura del capítulo 5 va a tener un panorama muy triste, muy lamentable del hombre. Entonces, si se anima, le invito a que vaya hasta el capítulo 12, donde el Señor resuelve todo el problema de la humanidad. Y ahí ya haga una pausa y si quiere vuelva a releer esos 12 capítulos. En Génesis 1:26 el Señor nos dice expresamente el propósito por el cual creó al hombre. Y quiero que recordemos que un poquito más adelante, está narrado en el capítulo 3, el hombre fracasó. El fracaso del hombre fue por el pecado. El pecado trajo una tragedia a la humanidad terrible. El pecado antes de Génesis capítulo 3 estaba fuera del hombre, pero desde ese primer pecado entró al hombre. Y es como que esa serpiente mencionada en el capítulo 3 literalmente hubiera picado, hubiera mordido al hombre, inyectándole un veneno llamado pecado. Y ese veneno llamado pecado, inyectado en el hombre, pasó a toda la raza humana, porque tal vez usted no lo recuerde, ha pasado ya mucho tiempo como para que lo recuerde, pero uno de sus antepasados se llamaba Adán. De ahí venimos todos. Y ya venimos con el pecado adentro. Ese pecado ha contaminado nuestro cuerpo. El cuerpo que Dios creó con un propósito que está mencionado en el verso 26 de Génesis 1 y hemos leído. Él lo contaminó. La contaminación o esa combinación, esa contaminación que el pecado ocasionó al cuerpo da como resultado la carne. En la Biblia se habla de cuerpo, pero también se habla de carne. La carne es el mismo cuerpo, pero contaminado con el pecado. Entonces, por ejemplo, así cortico para no ahondar mucho en el asunto, cuando queremos comer algo, generalmente es un deseo del cuerpo, una necesidad del cuerpo normal que debemos satisfacer. Pero muchas veces ese deseo ya no es por la necesidad normal del cuerpo, sino que le va a hacer incluso daño al mismo cuerpo. Cuando ese deseo ya no pasa por la necesidad normal, sino que está relacionado con el pecado, entonces ya no es del cuerpo, sino de la carne. Yo creo que con eso lo podemos tener presente. Y no solamente para el asunto de la comida, sino para cualquier asunto. Una cosa es el cuerpo, otra cosa es la carne, sino que la sensación puede ser muy parecida. ¿Por qué? Porque es el mismo cuerpo, pero contaminado con el pecado. El hombre fracasó. Entonces, ese pecado ocasionó mucho daño, no solamente la muerte, sino que antes de la muerte ocasiona el envejecimiento. Por eso la Biblia nos habla de un viejo hombre y de un nuevo hombre. ¿Qué ocasionó el envejecimiento de ese hombre inicial? El pecado. El envejecimiento se da porque el pecado hace una separación entre Dios y el hombre. Y nosotros sin Dios nos morimos, nos secamos. Usted me dirá, yo llevo 30 años sin Dios, llevas 30 años muriendo, llevas 30 años existiendo. No creas que estás disfrutando la vida a plenitud, no hay manera. ¿Por qué? Porque tú eres un ser humano. Si fueras otra cosa, tal vez. Pero un ser humano
No. ¿Por qué? Porque en el verso 26 de Génesis 1, el Señor muestra ese propósito que tiene. Así que sin el Señor envejecemos, enfermamos, andamos mal, andamos raro. Tan raro que cuando nos hablan de Dios, yo recuerdo cuando me hablaban de Dios, me sentía raro. Imagínense lo raro que ya estaba. Si lo normal para el hombre es estar con Dios, es lo normal. Porque Dios lo creó y lo creó con un propósito. Pero al caer en el pecado y al tener el pecado dentro y al estar lejos de Dios, cuando nos hablan de Dios nos parece una cosa rara. Participar en una reunión como esa nos parece extraño. Yo todavía recuerdo cuando venía las primeras veces, me sentía muy raro. Y si alguien cantaba y pegaba un grito, yo quería salir corriendo. Cuando es lo normal, pero todo está como al revés. Todo está como al revés, es por el pecado. Hay un caos. El hombre fracasó. Ese hombre llegó a ser viejo hombre y por eso el Señor necesita un nuevo hombre. Pero además de ser nuevo, hay un énfasis en la Biblia en llamar lo que es solo. No son dos, no son muchos, sino que es un solo y nuevo hombre. Y ese es nuestro tema en esta mañana. El verso siguiente, el verso 27 de Génesis 1 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hasta allí, hasta el punto y coma, hasta la mitad de ese verso 27, todo está como normalito gramaticalmente respecto al verso 26. El verso 26 nos habla en singular, dice: hagamos al hombre, al singular. Verso 27, creó Dios al hombre, sigue singular. A su imagen, a imagen de Dios lo creó, sigue singular. Pero luego dice varón y hembra. Antes de ese artículo que sigue, los, que ya es plural, antes de eso ya vemos que dejó de ser singular, porque está diciendo varón y hembra. Diga varón y hembra. Yo le agradecería y le recomiendo que mañana lunes vuelva a decir varón y hembra, y que en los grupos de WhatsApp que tenga coloque varón y hembra, coloque ese verso 27, lo escriba allí, porque es que el diablo está gritando todos los días por todas partes: varón, hembra, hembre, hombra, etcétera, etcétera, puras mentiras. Y muchas veces el diablo tiene más confianza y autoridad, ímpetu en decir sus mentiras que nosotros decir la verdad. Diga varón y hembra. Mira, cuando hablamos los diseños de Dios, se siente bien y se honra, se glorifica al Señor. Decimos nuevamente, varón y hembra. Dice el versículo 27, varón y hembra los creó. Al decir varón y hembra, espérate un momentico, pero dijo lo ya dos veces en el verso 27. En el verso 26 también era singular, pero ahora dice varón y hembra, dos, plural. Y para que no queden dudas, luego dice los, plural. ¿Qué sucede? ¿Error gramatical en la Biblia? Les cuento que muchas traducciones de Biblia que se han hecho simplemente con diccionario en mano y no con el espíritu sobre y dentro. Entonces es un libro extrañísimo, se ha convertido como un libro de lectura, de ficción, pero la Biblia no se puede cambiar. Aprovecho para decirle que hemos aprendido que tal vez la mejor versión de Biblia que podemos tener es la versión Reina Valera 1960, así se llama. En las páginas del inicio se puede ver la versión de Biblia, para que usted tenga como una certeza, una seguridad, una tranquilidad. Hay muchas Biblias que se usan en el pueblo de Dios actualmente. Yo por ahí los he visto algunos compartiendo versículos de versiones que tienen unos errores muy dicientes, muy abiertos.
Bueno, aquí entonces no hay un error, sino que es a propósito esa mezcla de singular y plural. ¿Por qué habla de singular? Porque Él creó al hombre, pero ¿por qué luego pasa a plural de un momento a otro? Porque ese hombre no es un individuo, sino que es corporativo. Aquí no estamos hablando de una sola persona, sino que estamos hablando de la humanidad. En el verso 27 se ve muy poquito, muy chiquito, porque solamente hay dos. Pero con el hecho de que ya no sea uno, sino más de uno, ya es plural. Ahora miremos por favor en el capítulo 5 de Génesis, los versos 1 y 2. Génesis capítulo 5, versos 1 y 2 dice: ese es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. Mire que todo ahí es singular, ¿ves? Luego dice el verso 2, varón y hembra los creó y los bendijo. Ahí ya pasa a plural. El primero singular, verso 1 singular, verso 2 ya pasa a plural. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Sí nota eso? El verso 2 se devuelve al verso 1, donde ha mencionado el nombre Adán. Y dice el verso 2, y llamó el nombre de ellos. ¿Cómo se llamaban ellos? Según el verso 2, Adán. Es decir, no dice cómo se llamaba él. Llamó el nombre de él. No, llamó el nombre de ellos. Lo cual nos muestra que efectivamente, desde Génesis capítulo 1, cuando crea al hombre, no es un individuo, sino la humanidad. Es un hombre, y es de pronto la expresión técnica que se debe usar, es la más adecuada, pienso yo, es un hombre corporativo, es decir, es un hombre, pero que son varios hombres. Es la humanidad. Adán no es un individuo, sino que son varios. Dice, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Sigue en plural. Entonces la humanidad, ¿cómo se llama? Adán. Ese hombre Adán que Dios creó es un hombre corporativo, es la humanidad. Dios creó la humanidad con el propósito que la humanidad tenga su imagen y semejanza, y con su imagen y semejanza gobierne sobre la tierra y todos sus recursos. Ese es el deseo de Dios, que la humanidad exprese a Dios. Por eso la imagen y el gobierno, porque la imagen y el gobierno son de Dios. Bueno, muy bien. Les he dicho que ese hombre fracasó y por eso se requiere que el Señor haga un nuevo hombre, que además de nuevo es solo, así como Adán. Así que hasta ahora lo que les estoy insinuando es que ese solo y nuevo hombre también es un hombre corporativo y no un individuo. ¿Cuál es la necesidad? Hasta ahora solamente les he hablado de la necesidad que Dios tuvo de crear un solo y nuevo hombre. ¿Cuál? Pues que el otro fracasó. Ese hombre corporativo, Adán, fracasó y llegó a ser viejo hombre. Miremos por favor en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versos 14 al 18. Efesios capítulo 2, versos 14 al 18 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Voy a hacer una pausita allí. Estos mismos versículos los hablamos hace 8 días. ¿Alguien recuerda cuál fue nuestro tema hace 8 días? ¿No vino ninguno? El pueblo de Dios. Aquí es mencionado. Dice el verso 15:
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, el verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Eso fue lo que nos dio el título del tema hace 8 días, el pueblo de Dios. Es un solo pueblo. Pero dice que de ambos pueblos. Vimos hace 8 días cuáles son esos ambos pueblos. ¿Recuerdan? Uno es el pueblo Israel, el pueblo judío. Y el otro, el resto, que tiene un nombre en la Biblia, y es el pueblo gentil. Para el Señor solamente habían 2 pueblos, el pueblo Israel y los demás. ¿Cómo se llaman los demás? Gentiles. Con judíos y gentiles Él hizo la paz. Había algo que estorbaba, algo que los separaba, que les causaba enemistad. Ese fue nuestro tema de hace 8 días. Cuando la prédica está en YouTube, les recomiendo mucho que la estudie, que la vuelva a leer con la Biblia ahí en la mano. Y de esos 2 pueblos hizo un solo pueblo. Y ese pueblo se llama iglesia. Pero eso lo dice el verso 14. Pero mire que va un poco más allá. El verso 15 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los 2 un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí en el verso 15 es mencionado un solo y nuevo hombre. Y el mismo verso nos muestra que no es un individuo, sino que es un hombre corporativo, que es formado de 2. ¿De 2 qué? Porque dice que de los 2. ¿De los 2 qué? De los 2 pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. De los 2 pueblos no solamente hizo un pueblo, que es mencionado en el verso 14, sino, como dice el verso 15, también creó un solo y nuevo hombre. Como es un solo y nuevo hombre, formado de 2 pueblos, es evidente que no es un individuo, sino que es un hombre corporativo. ¿De acuerdo? Y ese hombre corporativo se llama iglesia. Nosotros, los que creemos en Cristo como el Salvador, nosotros somos un solo y nuevo hombre. Tal vez pocas veces, o de pronto jamás, de pronto la primera vez que escuchas que la iglesia es un solo y nuevo hombre. Generalmente vemos que la iglesia es la asamblea, que es la definición más amplia. Creo que hasta en los diccionarios seculares se encuentra esa definición, que la iglesia es la asamblea, la reunión de los hijos de Dios, o el pueblo de Dios, como lo vimos hace 8 días, o incluso el cuerpo de Cristo, que es mencionado en Efesios capítulo 1. O los santos, o los redimidos, o los sellados, o los elegidos, los hijos de Dios. Todos esos términos que se refieren a iglesia, unos más usados que otros, pero este término, un solo y nuevo hombre, pocas veces es mencionado, pocas veces se habla que la iglesia es un solo y nuevo hombre. Y es muy importante que tengamos claridad, y espero que el Señor hoy nos ayude, nos alumbre, para que nos podamos ver su palabra y comprender lo que está escrito allí. El apóstol Pablo hace un servicio muy especial poniéndonos esas cartas delante para que las miremos a la luz que nos da el Señor, que el Señor nos ayude a entender. Somos un solo y nuevo hombre. No somos muchos hombres, somos un solo hombre. Y no somos viejos, o no somos un hombre viejo, sino nuevo. Somos un solo y nuevo hombre. Así como Adán era un hombre, el hombre creado por Dios para su propósito, pero que por el pecado, como les he contado, se envejeció. Ese hombre corporativo, esa humanidad se envejeció y ya no pudo cumplir el propósito de Dios. Por eso el Señor le tocó crear un solo y nuevo hombre. ¿Qué materia prima usó Él para crearlos? Usó los judíos y usó los gentiles. De los 2 hizo a ese solo y nuevo hombre. ¿Cómo lo hizo? Él hizo varias cosas. Primero, en la cruz, como vimos hace 8 días, en la cruz, con la muerte del Señor Jesús, en la cruz quitó la separación, quitó las enemistades, quitó esas ordenanzas que separaban al pueblo de Israel
de los demás pueblos. Eso lo quitó. Así que la iglesia del Señor es un pueblo, y además estamos viendo hoy que es un hombre que ya no se rige por ordenanzas. Acá no es que, no, es que hay que cantar así, como los dos niños que están acá brincando. Hicieron mal, no hicieron bien. Los que hicieron mal fueron los demás que no brincaron. No, tampoco. ¿Quiere brincar? Brinque. ¿Quiere quedarse quieto? Quédese quieto. ¿Quiere echar madrazos? Eso ya es, ese ya no es, hace 8 días lo vimos, ¿cierto? Porque no es un asunto de métodos, sino de principios. Pero cuando queremos nuestra manera, nuestro estilo, yo no entiendo por qué los hombres vinieron sin corbata. Ella tampoco entiende. No podemos imponer los métodos, ni la cultura. En el pueblo de Dios ya no hay eso, porque el Señor en la cruz terminó con todo ese tipo de cosas. Que tienes el pelo amarillo, ¿cómo te ocurre venir a la iglesia con el pelo? Nada de ordenanzas. Si quiere, venga sin pelo. Eso sí, me avisa antes. No me coja de sorpresa. Sin ordenanzas, sin ordenanzas. El pueblo de Dios es otro asunto que lo hemos estado mirando. Es el enfoque que hemos tenido en los últimos meses para saber realmente qué es la iglesia y tener la identidad correcta. Porque nosotros nos estamos llenos de mezclas que han dado como resultado como una religiosidad, como unos pensamientos muy religiosos de lo que es iglesia. Y el Señor lo último que quiere, bueno, no sé si lo último, pero lejos está del Señor querer una religión. Él no quiere eso. De hecho, tuvo mucho problema con la religión, el Señor. Acá no hay ordenanzas entonces. En la cruz, en la muerte de Cristo, Él termina con ordenanzas, termina con la separación, termina con la enemistad, termina con las diferencias. Luego el Señor no queda muerto, sino que el Señor resucita. Y en resurrección es que da origen a un solo y nuevo hombre. Eso lo vimos cuando vimos el tema también de Efesios capítulo 2, la nueva creación. La nueva creación el Señor la hace en resurrección. Eso está explicado en los primeros versículos del capítulo 2 de Efesios. En resurrección es que se da origen al nuevo hombre. Dice el verso 15: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Quién creó a este solo y nuevo hombre? ¿Quién lo creó? ¿Qué dice el verso 15? ¿Quién abolió en su carne las enemistades? ¿Quién fue el que fue a la cruz para que en su carne aboliera? Cristo, ¿cierto? Así que el nuevo hombre es creado por Cristo, ¿de acuerdo? Es creado por Cristo y lo crea en resurrección. Ahora hay una expresión muy importante acá y dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear, mire lo que dice su Biblia, en sí mismo, es decir, ¿en quién? En Cristo. El nuevo hombre fue creado en Cristo, así que hay una especie de laboratorio, una especie de hábitat, una atmósfera, un salón donde se llevó a cabo esa creación. Ese salón, esa atmósfera, ese hábitat, ese laboratorio se llama Cristo. ¿Qué había allí en el momento de crear a ese solo y nuevo hombre? Cristo. ¿Había algo más? No más. Ese solo y nuevo hombre es creado en resurrección de dos pueblos que antes eran enemigos. Es creado por Cristo, en Cristo, y es hecho de Cristo. Este hombre no tiene nada fuera de Cristo.
En otras palabras, todas las cosas que la iglesia, nosotros como iglesia tenemos que no son de Cristo, las tenemos que desechar. Usted todavía se machuca y echa un madrazo. Algunos no necesitan machucarse para echar el madrazo. ¿Usted se imagina a Cristo echando madrazos, sinceramente? No. No. Entonces no digan, no, es que es mi forma de ser. Exactamente, esa forma de ser pertenece a Adán, que se envejeció. ¿Sabes por qué echas madrazos? Porque estás envejecido. Pero no tienes que seguir así indefinidamente, porque así no le sirves al propósito de Dios. Mira que a Adán no le sirvió el propósito de Dios. Podemos pensar que un madrazo es poca cosa, pero es que aquí no estamos hablando que poca o mucha cosa. Estamos hablando, ¿es de Cristo o no es de Cristo? No es de Cristo, entonces se desecha. Hay muchas cosas buenas. Por ejemplo, hay religiones muy buenas, ¿o no? Hay religiones, por ejemplo, la religión judía es muy buena. ¿Eso es lo que quiere Cristo? No. Entonces se desecha. No te metas a una religión judía. No te metas. Te pueden decir que es la mejor y no necesario contradecir eso. Es la mejor si se quiere. ¿Por qué es la mejor? Pues que es el original. Hasta en hebreo tienen las prédicas. Genial. ¿Pero eso es lo que quiere Cristo? No. El solo y nuevo hombre es creado en Cristo y lo único que constituye ese nuevo hombre es Cristo, pero es hecho de dos pueblos. Así que el Señor coge, Él mismo se mezcla con estos dos pueblos para sacar un solo y nuevo hombre. Ya fue creado. ¿Cuándo fue creado? Cuando el Señor muere y cuando el Señor resucita, ahí ya es creado ese nuevo hombre. Ya es creado. Ahorita vamos a ver que hay un proceso todavía que falta. Muy bien. ¿Qué más dice acá? Bueno, creo que eso es lo que nos dice inicialmente. Miremos el verso 16. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tanto los judíos como los no judíos tenemos entrada por el mismo espíritu al Padre. Eso es muy importante. Esto último yo lo había desechado, pero quise alargar el texto hasta el versículo 18 porque es fundamental la entrada por un mismo espíritu al Padre. Eso nos muestra que el solo y nuevo hombre tiene un ambiente normal. El ambiente normal de ese solo y nuevo hombre es el Padre. ¿Y cómo hizo para llegar al Padre? Entró gracias a que Cristo hizo una obra en la cruz del Calvario. Él murió, resucitó. Cuando resucitó se impartió a los creyentes. Y de esa manera, donde Cristo iba a estar, nosotros todos los creyentes podemos también estar. ¿Y dónde iba a estar Cristo? El Evangelio de Juan nos enseña que en el Padre. Y como nosotros estamos en Cristo y Cristo está en el Padre, entonces por consiguiente nosotros quedamos literalmente metidos en el Padre. Ahorita creo que fue una canción o algo que están ministrando los hermanos del grupo Alabanza, están hablando de disfrutar del Padre. Eso es lo tuyo, eso es lo mío. No tenemos que morir para algún día ir a la presencia del Padre a disfrutar. No. El Señor ya hizo una obra para que nosotros estemos disfrutando de la presencia del Padre Celestial, para que nosotros estemos en el Padre. Y eso, de pronto puede sonar muy bonito, pero sinceramente eso suena como en la estratosfera, por allá tan lejos. Yo estoy aquí en Cali, ¿cómo hago para estar en el Padre? Es sinceramente para nosotros muy simple, porque el Señor ya hizo todo lo que era difícil. A nosotros nos quedó lo fácil. ¿Cómo podemos experimentar que estamos en el Padre? ¿Cómo se hace? Es sencillo.
es tener una vida de iglesia. Estar en el Padre se disfruta cuando estamos en la casa del Padre, que es algo más que enseña también Efesios capítulo 2, pero lo veremos en otra ocasión. Solamente teniendo una vida de iglesia, y cuando yo digo vida de iglesia no quiere decir venir a este salón, porque este salón no es la iglesia, sino que la iglesia somos nosotros, el solo y nuevo hombre. Tener una vida de iglesia es reunirnos, tener comunión, orar, adorar, meditar la palabra, pero también es ir a trabajar el lunes y trabajar bien y servir a los demás y amar a los demás y perdonar. Eso es vida de iglesia. Esa es la vida de iglesia, y solamente esa vida la pueden manifestar los que viven en el Padre. Si una persona vive fuera del Padre, no sé si puede ser un buen trabajador, un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen ciudadano, no sé. Más vale tiene el perfil para portarse como un viejo hombre, como un Adán, y no como un Cristo, no como un solo y nuevo hombre. Entonces, el Señor nos da todas las cosas para que podamos manifestar la realidad. No es para que por fin Él pueda crear ese solo y nuevo hombre, porque Él ya lo creó. Él ya lo creó. Ahora lo que necesitamos es manifestar esa realidad. ¿Cómo es posible? De una manera práctica, teniendo una vida de iglesia. Quiero decirles a todos, la vida que el Señor conquistó para nosotros es una vida de iglesia. Fuera de allí no hay otra vida. Usted sí puede vivir otra cosa distinta, pero eso no es la vida que el Señor tiene para usted. Es una vida muy adámica, muy contaminada por el pecado, muy en la carne. ¿Usted quiere servirle al Señor? ¿Usted quiere realmente disfrutar plenitud de vida? Es la vida de iglesia, no hay otra vida. Mire que de los dos pueblos, de toda la humanidad, porque eran judíos y gentiles, de toda la humanidad hizo un solo pueblo, hizo un solo y nuevo hombre, que tiene un hábitat que dice el verso 18 y es el Padre. Usted se tiene que mover en el Padre. Fuera de allí, seríamos como peces fuera del agua. Necesitamos al Padre para movernos. Nos movemos en el Padre, trabajamos en el Padre, descansamos en el Padre, nos divertimos en el Padre, andamos en Él. El Señor conquistó eso. Y vuelvo a decir, ¿cómo hacer eso? Teniendo una vida de iglesia. En una hora o menos de una hora no podría ahondar en el asunto de vida de iglesia, pero aprovecho para recomendarles hacer un discipulado. En el discipulado así que usted va a entender más paso por paso en qué consiste una vida de iglesia. Y así puede usted disfrutar a plenitud lo que Dios tiene para usted. Es que Dios tiene unas cosas espectaculares, pero si no las conocemos, todos los de aquí, todos los que están aquí saben conducir un carro, un vehículo. ¿Todos? ¿No? Imagínate que si te regalan un carro espectacular, yo aquí estoy en un carro que me parece muy bonito, ese carro azul. Pronto el Señor le pone en el corazón que te lo regale, pero no lo puedes conducir. Que lo conduzca otro. Hay muchas cosas que el Señor tiene para nosotros, pero si no las conocemos, no las podemos disfrutar. Nos toca mirar cómo otro la disfruta. Y entonces viene esa pereza a las cosas de Dios. Dice, no, esto no era. No es que no era, es que no lo estás experimentando, aunque lo puedes tener. ¿Cómo hago? Vida de iglesia. Muy bien. Vamos por favor ahorita al capítulo 3 de Efesios. Miremos los versos 14 al 19. Efesios 3, versos 14 al 19 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,
para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En el capítulo 1 de Efesios, el apóstol ya ha dicho que somos la plenitud de Dios. No sé si algunos la recuerdan, terminando el capítulo 1, dice que la iglesia es la plenitud de Dios. Y aquí, en el capítulo 3, el mismo apóstol nos dice cómo podemos llegar a ver esa verdad, a experimentar esa realidad, que somos la plenitud de Dios. Hay un proceso que hacer. Como el apóstol Pablo está enseñándole esto a los efesios y se da cuenta que ellos no están viviendo esa realidad, entonces, ¿qué hace él? Verso 14, por esta causa doblo mis rodillas. Él ora por ellos, ¿para qué? Dice el verso 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior es el espíritu. Y el apóstol Pablo ora para que nuestro espíritu sea fortalecido por el Espíritu, que está con mayúscula, es decir, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios fortalece nuestro espíritu. Pero luego sigue con otro propósito, dice, el verso 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Para qué necesitamos ser fortalecidos por el Espíritu Santo en nuestro espíritu? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Y hagamos una necesaria pausa allí. Cuando una persona, cualquier persona que va pasando por ahí, está más perdida, está embolatadísima. Así como nosotros, la familia, antes de conocer al Señor, estábamos más embolatados, más perdidos que el mismo diablo. Pero el Señor nos salvó. Cuando una persona recibe a Cristo, literalmente recibe a Cristo, ¿dónde viene a vivir Cristo? ¿Qué hemos aprendido de la Biblia? ¿Dónde está la vida de Dios en la persona? ¿Dónde? Sin temor. En el espíritu de la persona. Ahí vive el Señor. Eso está ampliamente documentado, soportado, argumentado por los apóstoles, particularmente por el mismo apóstol Pablo. Pero aquí el verso 17 dice otra cosa distinta. Dice, para que habite Cristo por la fe, ¿dónde? En vuestros corazones. No dice que en el espíritu, sino en vuestros corazones. El año pasado, si no estoy mal, en el mes de octubre, estuvimos mirando, en noviembre, ya recordé que en noviembre, unas oraciones muy especiales que hace el apóstol Pablo, y estuvimos mirando unas oraciones que hace en Efesios y unas oraciones que hace en Colosenses. Y cuando estuvimos mirando en las de Efesios, vimos que esta oración, y vimos en qué consistía, es que la vida de Dios viene al espíritu de la persona, pero no se debe quedar solamente en el espíritu, sino que, así como dice el verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Así que del espíritu, esa vida del Señor, de esa vida de Cristo, se tiene que irradiar hasta nuestro corazón, que corresponde a nuestra alma. De hecho, no solamente se debe quedar en nuestra alma, sino todo nuestro ser, también nuestro cuerpo. Por eso es que a veces una persona está enferma y se ora por esa persona y esa persona se sana. Uy, porque es que el que oró tiene mucho poder. No, porque en el espíritu de esa persona está el que tiene el poder. Y esa vida que está en el espíritu se irradia hasta el alma y hasta el cuerpo, y toca el cuerpo. Entonces, literalmente, como son términos que están escritos en la Biblia, vivifica ese cuerpo. Entonces, literalmente, esa gloria de la vida del Señor
que no se quedó solamente en el espíritu, sino que llegó al alma y tocó el cuerpo, literalmente esa gloria encapsula la enfermedad, la absorbe, como dice el apóstol Pablo. Él también dice absorbe, él usa las dos expresiones, la absorbe o la absorbe, la neutraliza, la aniquila. Pobre muerte, no aguanta la vida, no aguanta una vida gloriosa, no aguanta la vida de resurrección, que es la que tenemos en nuestro espíritu, pero que el apóstol Pablo ora para que no se quede allí, sino que habite, que irradie hasta nuestra alma, hasta nuestro corazón. Y cuando se logra eso, ya está hecho. Porque miren lo que sigue diciendo. Dice, verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces, y a lo último dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es todo un proceso hasta que estamos llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué hay que hacer? Ya, primero recibir a Cristo, está en nuestro espíritu. Ahora, hacer algo para que no se quede en nuestro espíritu solamente, sino que se irradie hasta nuestra alma y hasta nuestro cuerpo, para que todo nuestro ser esté lleno de Cristo. ¿Cómo se hace eso? Ese es nuestro tema, de eso estamos hablando hoy. El solo y nuevo hombre fue creado en nuestro espíritu, en resurrección, pero no se debe quedar allí. Cuando se queda allí, no se manifiesta. Cuando nosotros vimos, creo que fue el último domingo del mes pasado, el tema del cuerpo de Cristo, vimos que eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y eso está relacionado con las funciones. Claro, cuerpo, ojo, boca, nariz, pelo, hígado, páncreas, tobillo, cuerpo, funciones. Pero no sé si algunos se han fijado en la personalidad que tienen mis codos. ¿Se han fijado alguna vez? No, cuando se habla de cuerpo no se habla de personalidad, se habla más vale de funciones, ¿cierto? Cuando hablamos de las partes del cuerpo, ¿cierto? Funciones. Pero cuando se habla de un hombre, se habla mucho más que vida, mucho más que funciones, también se habla de una personalidad, de una manera de pensar, de una manera de sentir, de una manera de decidir. Y justamente esas cosas son las que están en nuestro corazón, en nuestra alma. Nosotros podemos tener a Cristo en nuestro espíritu y no en nuestro corazón, que Él no esté habitando en nuestro corazón. Entonces, aunque somos salvos, aunque somos hijos de Dios, aunque el Señor ya creó el solo y nuevo hombre, aún así vamos a tener pensamientos que no corresponden, sentimientos que no corresponden, vamos a estar enojados. Miren, una de las cosas básicas que hemos visto hoy y que también hace 8 días es que el Señor hizo la paz. ¿Usted ha visto a un creyente enojado con otro? ¿Saben que eso es absolutamente ridículo? Disculpen la expresión, pero, la expresión absolutamente. ¿Qué otra palabra puedo usar? ¿Por qué es ridículo? Porque Cristo en la cruz, ¿qué hizo? Hizo la paz. Hizo la paz. Entonces, ¿nunca me puedo enojar? Sí, puede ser. Porque ¿de dónde viene el enojo? De esa contaminación que tenemos por el pecado. ¿Somos susceptibles de enojarnos? Claro que sí. Pero no nos debemos quedar ahí, ¿cierto? ¿A usted alguna vez se le ha parado un pajarito en la cabeza? ¿O en el hombro? ¿Nunca? ¿Pero es posible que se le pare? ¿Cierto? Somos susceptibles de eso. Pero que haga un nido en tu cabeza, ese ya es otro tema, eso ya es otra cosa. Entonces tú te puedes enojar, pero que ese enojo permanezca,
Ese es otro tema. Tienes que madurar. Dígale a la persona que esté a su lado, dígale TQM. Eso es parte de la madurez. Tienes que madurar. En los términos de Efesios 3, ¿qué es madurez espiritual? Es que Cristo que está en nuestro espíritu habite también en nuestro corazón. Y habitar no es que llegó de paseo, habitar es que se queda viviendo allí, que se quede viviendo cómodamente en nuestro corazón, en nuestra alma. Que Cristo sea el que toma las decisiones, que Cristo sea el que piensa, que Cristo sea el que siente. Que Cristo tome control total de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestras motivaciones, de nuestras decisiones. Ese es el punto. Esa es la clave. Que habite Cristo en nuestro corazón. Cuando eso suceda, ahí seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Miremos por favor el capítulo siguiente, Efesios capítulo 4, verso 3. El apóstol Pablo es muy sistemático para escribir. Yo creo que es fácil comprenderle a él por la manera, por el estilo que tiene de escribir. En el capítulo 2 nos ha hablado de un solo y nuevo hombre. En el capítulo 3 nos habla de que Cristo habite en nuestro corazón. Y en el capítulo 4 nos muestra en detalle cómo sucede el asunto. Efesios capítulo 4, verso número 3. Dice el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay que ser solícitos, diligentes, juiciosos. ¿En qué? Dice el verso 3, guardar la unidad del Espíritu. El Señor, cuando ha creado ese solo y nuevo hombre, ya se encargó de que no hayan problemas, de que no hayan divisiones. Por eso dice en el vínculo de la paz. Por eso hay una unidad. Él ya dio una unidad, ya la dio. ¿Qué nos toca ahora hacer con esa unidad? Guardarla, cuidarla. Ahora, usted ha visto que en la iglesia, en ese solo y nuevo hombre que estamos aprendiendo hoy, que así es que es la iglesia, usted ha visto que hay unidad. Digamos, esta iglesia, Getsemaní, esta iglesia local, es igualita con otra iglesia, digamos una iglesia en el sur, igualito. Empezando que usamos la misma Biblia y decimos que son cosas distintas las que dice acá. Entonces, ¿cuál unidad hay que guardar? Pero si el Señor dice que hay que guardar la unidad, hay que creerle. Hay unidad, hay que guardarla. Pero además de guardarla, hay que hacer algo para que se manifieste, para experimentar esa unidad. Y ese es el tema que estamos hablando hoy. Aquí mismo, en Efesios capítulo 4, miremos por favor los versículos 13 al 15. Dice Efesios 4, versos 13 al 15, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mire ese versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta, muestra un proceso. ¿De qué proceso está hablando? Como lo vimos hace 8 días, de la edificación. Bueno, hace 8 días no, el último domingo del mes anterior. La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo tenemos que ser edificados? Hay un tope, dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos estemos experimentando la unidad que Él ya conquistó en la cruz. Llegará un día donde toda la iglesia va a
experimentar la unidad de la fe. Y no solamente eso, sino también del conocimiento del Hijo de Dios. Al llamarlo Hijo de Dios, está apelando al carácter de vida del Señor Jesús. Cuando se habla de Cristo, se habla de las funciones, como cuando el apóstol Pedro dijo, tú eres el Cristo, pero también dijo, el Hijo del Dios viviente. Entonces son las dos cosas, Cristo, las funciones, la unción para hacer funciones, pero también el carácter de la vida. Aquí está apelando Pablo al carácter de la vida para decirnos que hay que conocer al Señor, es decir, al Hijo de Dios. Hay que conocerlo, hay que tener la experiencia. Cuando hagamos eso, cuando sea una experiencia para nosotros, es que vamos a poder manifestar esa unidad que ya tenemos. Dice entonces, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando lleguemos a la estatura de Cristo, ahí ya no tenemos que edificar más. Ahí ya no, cuando le digan que vea, lo invito a discipulado, usted diga, no, ya estoy al tope. Ya tengo la misma estatura de Cristo. Entonces, si usted no hace el discipulado, voy a entender, no es que usted sea rebelde, no es que usted no tenga las cosas. Mire, si usted no hace el discipulado, yo no voy a creer que usted no tiene al Señor en serio. Yo no voy a creer que usted simplemente es un religioso y que se quiere quedar en términos de Adán. Me daría pena pensar eso. Más bien voy a pensar que usted ya llegó al tope de Cristo. No vino el discípulo, llegó al tope de Cristo. Se abrieron cursos y no se inscribió, ya llegaste al tope. Entonces, ¿para qué más discipulado? Hasta ahí hay edificación. Ese varón que menciona allí, dice a un varón perfecto. Ese varón perfecto es el solo y nuevo hombre que ya ha pasado por un proceso, que ya el Espíritu, no solamente el Espíritu está conteniendo a Cristo, sino que también Cristo está habitando en el corazón. Es una persona que toma las decisiones, que va a comprar la remesa. Y hasta para comprar la remesa está consultando con Cristo. ¿Papa guata o papa amarilla? Todo. O le decimos, Señor, el menú lo escojo yo, quédate en mi espíritu. Las decisiones las tomo yo. Mis amistades las escojo yo. El dinero lo administro yo. Mi agenda la organizo yo. O sea, no vengas a mi corazón, no habites mi alma, quédate solamente dándome vida eterna, quédate allí en mi espíritu. Y yo hago mi vida como yo quiero. Cuando tenemos esa actitud, no nos vamos a comportar jamás como un solo y nuevo hombre. El versículo 15, quiero señalarlo, de aquí de Efesios 4, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ya está Cristo en nuestro espíritu, ahora tenemos que crecer, pero ¿crecer en qué? ¿Qué dice el verso 15? Crecer en Cristo. O sea, ¿cómo es nuestro crecimiento realmente? Nuestro crecimiento es que Cristo, que está en nuestro espíritu, crece. Entonces llega un momento que toca nuestra alma y empieza a tomar control de todo nuestro ser. Usted ha visto el proceso de gente, usted ha visto gente que era muy mal hablada y de repente ya no volvió a hablar feo. ¿Qué le pasó a la persona? Cristo está habitando en su corazón. Y llega un momento donde esa persona es difícil, ¿está hablando Cristo o está hablando David? ¿Cuál de los dos? Es difícil porque llegan a ser uno solo, porque llega a la estatura de la plenitud. ¿Cuándo vamos a hacer eso? Nos falta mucho, pero tenemos que estar en ese proceso. Bien, miremos por favor versos 22 y 24, 22 al 24, Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está todo el proceso, como la síntesis. Supongamos que usted tenía mucho sueño, no durmió bien y estaba dormido toda la prédica. Despierte este segundo para que se lleve la síntesis. Versos 22 al 24. Mire lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Así que antes de poder disfrutar del nuevo hombre, ¿qué hay que hacer con el viejo hombre? Despojarse. ¿Y cómo se hace? Ahí dice. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo nos despojamos del viejo hombre? ¿Qué hacemos para despojar? ¿Qué dice el verso 22? No, ¿qué dice el verso 22? ¿Usted cómo hace para despojarse del viejo hombre? ¿De qué se trata ese despojo? Empieza diciendo el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. Entonces no digas, no, es que yo soy así. Y el Señor claro que te conoce, pero es que te quiere cambiar. Es claro, yo sé que Él te conoce. El Señor sabe, por supuesto. Por eso, como el Señor te conoce, como el Señor sabe, por eso es que te dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. ¿De qué se trata ese viejo hombre? De una manera de vivir. O sea, no vivas como Adán. No vivas detrás de la comida, la ropa, la diversión. No, vive detrás de la presencia del Señor. Vive detrás del reino y su justicia. Tienes que cambiar esa manera. Tienes que abandonar. No consientas esa vieja manera de vivir, esa pasada manera de vivir. No la consientas. Ya, termina con eso. Ya, no pienses que es correcto. No pienses en la cultura. No pienses en la filosofía. En estos días alguien compartió en un grupo de compañeros del colegio, algo muy bonito. Pensé que era algo muy espiritual. Y entonces en el video un poquito adelantado era una sesión de yoga. Y terminaba la persona diciendo bendiciones de parte de Dios. Entonces, esa es la pasada manera de vivir. No hagas yoga. Tú eres creyente, no hagas yoga. No hagas yoga. ¿Te gusta mucho el folclore? Va a ser duro dejar la pasada manera de vivir. ¿Tienes muchas costumbres familiares? Va a ser duro despojarte de todo eso. Pero todo eso te estorba para que manifiestes lo nuevo. Por eso el apóstol Pablo, antes de hablar de lo nuevo, dice, despójese de lo viejo. El Señor no te quiere dar un nuevo vestido encima de unos harapos, no. Tienes que quitarte los harapos. Ya no más esto y avanzo a lo nuevo que el Señor me da. Dice, verso 22, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es, deseos engañosos. Está el diablo detrás de allí. Verso 23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Es un término muy especial. ¿Qué es eso de espíritu de nuestra mente? Algún día lo vamos a ver más despacio, pero hoy solamente te lo voy a mencionar. Es cuando tu espíritu toma control de todo tu ser. Es cuando no le haces caso a tu mente. Algunos no vivimos conforme al espíritu de nuestra mente, sino conforme a la mente de nuestro espíritu. Al revés, es decir, queremos hacer algo por el Señor, pero nuestra mente manda y hacemos lo que la mente diga. Así no es. Es renovados en el espíritu de vuestra mente, es decir, que nuestro espíritu tome control. ¿Cómo se hace eso? En Efesios capítulo 3 lo dijo el apóstol, permitiendo que habite Cristo en nuestro corazón. Que sea el espíritu que toma control de todo. Yo quiero esto, pare,
pare mente, espere un momentico, es conforme a la voluntad de Dios, miremos. No, entonces el espíritu le dice a la mente, no señora. La mente se sujeta. ¿Y sabes qué va a hacer tu cuerpo? Lo que tu mente diga. Les voy a hacer un ejemplo. Me he vuelto tan hábil en esto. Le voy a decir a mi mano, con mi mente, ¿no? Le voy a decir a una parte de mi cuerpo que coja el celular que tengo acá. Le voy a decir a la mano izquierda, miren la habilidad que he tomado yo, es una práctica. Mira, ¿viste? El cuerpo obedece la mente. Entonces voy a coger, me dan ganas de coger un celular que no es mío. Pero mi espíritu tiene que tomar control de mi mente. Y no, señora. Cuando mi mente se sujeta al espíritu, entonces la mente va a provocar un cambio, una transformación. Ya no estoy haciendo lo que no corresponde. No porque la mente se volvió buena, sino porque la mente se sometió a mi espíritu. Porque ahora está habitando por la fe Cristo no solamente en mi espíritu, sino también en mi corazón, en mis decisiones. Dice el verso 24, ahora sí, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Después de que me despojo del viejo hombre, ahora sí, me renuevo en el espíritu de mi mente y me visto del nuevo hombre. Es una especie de vestido, pero no es externo, sino que es interno. ¿Cómo hago para vestirme? ¿Dónde está? Está en mi espíritu. Y empiezo a vestirme de adentro hacia afuera. Entonces, sale de mi espíritu, abarca mi alma y abarca mi cuerpo. Y finalmente quedo vestido de un nuevo hombre. Y una vez vestido de un nuevo hombre, ¿cómo me voy a comportar? ¿Como Adán o como Cristo? Como Cristo. Ahora, es un proceso, es progresivo, Esperemos que cuando el Señor venga, muchos de la iglesia ya hayan alcanzado esa estatura. Esa es la meta que el Señor tiene. El Señor vio que fracasó el hombre que creó inicialmente, por eso ahora creó un solo y nuevo hombre. Dice que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La justicia tiene que ver con cosas externas, con nuestros hechos. La santidad tiene que ver con lo interno. Entonces, tanto externamente como internamente es una sola cosa, es una unidad, hay una coherencia. Mis hechos son coherentes con lo interno. Mi justicia externa que exhibo externamente es coherente con mi santidad que digo tener internamente. Porque hago una cosa bien mala y yo no, pero en el fondo, no, en el fondo y afuera igual. Coherencia, justicia y santidad. Paralelamente a esto, quiero que miremos por favor en Colosenses 3, 9 al 11. Con esta cita terminamos. Colosenses capítulo 3, versos 9 al 11. Colosenses 3, versos 9 al 11 dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Mire que enfatiza el viejo hombre con sus hechos, con la pasada manera de vivir. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién fue que lo creó? Cristo. Se va renovando, ¿cierto? Lo que hemos aprendido es como el resumen de hoy. Hasta el conocimiento pleno, lo que nos dice en Efesios capítulo 4. Pero mire el verso 11, con esto terminamos. Verso 11 dice: donde no hay griego, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, hay griegos
En el pueblo, es decir, en el sentido que, un momento, pero respete mi cultura. Tenemos a Cristo, pero esta es nuestra cultura. ¿Eso es válido según el Señor? No es válido. Ahí no hay griegos. No, pero un momentico, nosotros sí somos colombianos. A nosotros no nos pongan a ayunar, porque es que en Colombia nos gusta mucho. Usted sabe qué es el pan de bono por la mañana, con un buen café. Esa es nuestra cultura. Entonces el Señor lo recibimos, pero de acuerdo a nuestra... No hay cultura colombiana. No hay cultura colombiana. Pero un momentico, es que los jóvenes son así. Hay que comprender porque los jóvenes no son así. ¿Cómo son los jóvenes? Los jóvenes no son mediocres, ni son estúpidos, ni son para el lago de fuego. Los jóvenes son para el mundo. Los viejitos que no tenemos aliento ni de pecar, para el Señor. Los jóvenes para el mundo. Y después del mundo para el lago de fuego eternamente. No. Si son herencia de Dios. Aquí no hay que son jóvenes, que son los que es la preadolescencia. Sí, pasamos cosas distintas. Y un colombiano y un ecuatoriano y un joven y un viejo y un sano y un enfermo son cuestiones distintas. Pero en el solo y nuevo hombre solo hay Cristo. No hay pobre, no hay rico, no hay hincha del Cali, no hay hincha del América, no hay diferencia. No, que vamos a una reunión, un ayuno solamente para los hinchas del Cali, porque esta estrella sí es la nuestra. Vamos a pedir el favor de Dios, por favor. Aquí lo único que cabe es, el único material es, el solo y nuevo hombre fue creado y el hábitat de nosotros es el Padre. Andamos con justicia y con santidad, no por algo propio, sino porque en esa búsqueda nos vamos renovando, en esa edificación nos vamos renovando. Permitimos que Cristo tome cada vez más control, más control, más control, más control. Si miramos hacia atrás, dice, uff, ya no estoy donde estaba. Sabemos que nos falta mucho, pero gracias a Dios que ya no estamos allá. Hoy, por ejemplo, sabemos que el Señor de los dos pueblos hizo un solo y nuevo hombre. Ese solo y nuevo hombre es el que sí cumple el propósito para el cual lo creó. Es el que a imagen y semejanza de Dios gobernará sobre la tierra y todos sus recursos. Ese nuevo hombre es el que el Señor te presenta para que seas parte de Él, para que te goces en Él, para que disfrutes siendo parte de Él. Amén. Pongámonos en pie y terminamos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por ese tiempo. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tus diseños. Gracias Señor por haber hecho la paz, porque tú eres nuestra paz. Gracias Señor porque no hay ordenanzas, no hay métodos. Estamos en plena libertad. No hay cultura. Renunciamos a la cultura. Ya no hay disculpas. Solamente quedas tú, solamente queda Cristo. Ayúdenos, Señor, renuévanos día a día para llegar a la estatura que tú deseas. Queremos, Señor, agradarte, pero somos conscientes de nuestra debilidad y precisamente por eso es que nos acercamos a ti, porque no fuimos nosotros, sino que fuiste tú el que ya creaste ese solo y nuevo hombre. Ahora ayúdenos, Señor, a renovarnos, a crecer, a avanzar, hasta manifestar lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por todas las cosas. A ti, solamente a ti, toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.